El Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, como todos los sindicatos a nivel nacional, está por realizar votaciones para la legitimación de su contrato colectivo de trabajo que nos demanda la nueva Ley Federal del Trabajo. Es por ello que el día de hoy nos acompañará aquí en los estudios de TV UAC nuestro asesor jurídico del SUPAUAC, el maestro Felipe Ortuño Hernández, para orientarnos sobre este proceso de cómo, cuándo y de qué manera se debe realizar para que usted esté informado. Le saluda Ruth Soto a nombre del Comité Ejecutivo 2020-2023 y les doy la más cordial bienvenida a SUPAUAC Contigo. Les recuerdo que en pantalla aparecen siempre nuestras redes de contacto para que usted se comunique con nosotros si tuviera alguna inquietud en especial. Nos encuentra más bien como SUPAUAC, UAC, CRO. Antes de pasar a nuestra entrevista, les voy a dejar con una breve cápsula en voz de Diana Palacios para hablarnos sobre los aspectos relevantes de la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Adelante con la cápsula, por favor. ¿Sabes lo que deben hacer las y los docentes del SUPAUAC para preservar sus beneficios laborales y la integridad de su contrato colectivo de trabajo? Requieren cumplir con el proceso de legitimación de contrato. Este es un procedimiento que, como parte de la reforma laboral de 2019, la Secretaría del Trabajo Federal exige a todos los sindicatos del país, a fin de mantener vigentes sus contratos colectivos. La legitimación del contrato colectivo de trabajo requiere que la mayoría de las y los afiliados respalde con su voto la vigencia y mantenimiento del mismo. Para tal fin, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un protocolo que establece los lineamientos que deben seguirse y los mecanismos a implementar para cumplir con la normativa. El objeto del presente protocolo es establecer las reglas y procedimientos para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes, a que se refiere el artículo 11º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. De no llevarse a cabo la legitimación y de no manifestarse de forma expresa el respaldo de la base, el contrato puede quedar sin validez. Pues ya estamos aquí en conexión directa con nuestro invitado de hoy, como se los había mencionado hace unos instantes, nuestro asesor jurídico del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Licenciado Ortuño, le doy la más cordial bienvenida a SUPAUAC Contigo. ¿Cómo está por allá en su zona de trabajo? Muchas gracias, Ruth. Buenas tardes a ti, al auditorio, a las compañeras, compañeros que nos escuchan. Muy bien, aquí obviamente en medio del día de trabajo, pero también con mucho gusto de poder acompañarlos y hablar de este tema tan importante para nuestra vida sindical y para nuestra vida del contrato colectivo. Así es, pues me permite unos instantes solamente para dar presentación a su persona, que ha sido asesor jurídico, como lo señalé hace también unos momentos, de nuestro sindicato, y quiero presentarles de manera ya más sucinta al maestro Felipe Ortuño Hernández, quien es maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente, por sus siglas ITESO. Además de asesor jurídico de distintos sindicatos, tanto en el sector privado como en el público, ya desde 1984 él es abogado postulante
y tiene bastante experiencia en relaciones colectivas de trabajo y negociación también colectiva. Pues sin más preámbulo, licenciado Ortuño, me voy a permitir pues hacerle la primera pregunta, que desde luego es de interés no únicamente para nuestra comunidad sindicalizada, sino también para el público televidente que nos está sintonizando, que nos está viendo ahora por TV WAC. ¿Para qué sirve un proceso de legitimación de un contrato colectivo de trabajo y cómo se lleva a cabo dicho proceso? Bien, este proceso de legitimación surge de la propia reforma de la Ley Federal del Trabajo, que tiene su antecedente en la reforma constitucional en el 2017 y la reforma de la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo del 2019. La legitimación se encuentra fundamentada en la fracción 11ª de los artículos transitorios de la reforma que acabo de mencionar. Y es un proceso que nos va a permitir regularizar, por si lo queremos llamar así, lo que ha sido una mala práctica durante los años que el sindicalismo vivió bajo la hegemonía de un partido en el poder y precisamente de la complicidad que ha existido entre sindicatos oficiales o sindicatos también de carácter patronal, confabulados con los propios patrones y con las entonces autoridades laborales, con el único objetivo de cómo buscar la manera de simular las relaciones colectivas de trabajo y evitar que los trabajadores pudieran organizarse en un auténtico sindicato. De esta manera, tanto líderes sindicales como autoridades y empresarios firmaban a espaldas de los trabajadores los contratos colectivos de trabajo, de tal manera que se daban varios supuestos. El más grave era que pues, había empresas donde los trabajadores no tenían ni siquiera conocimiento de la existencia, ya no digas de un contrato colectivo, sino de un sindicato. Y en otros supuestos sabían que existía un contrato colectivo, pero no habían participado de ninguna manera en él. Simplemente había sido firmado a espaldas de los trabajadores. El objetivo de firmar estos contratos, entre comillas vamos a llamar de protección, era precisamente para que los patrones se protegieran, según esto, de la posibilidad de que los trabajadores se pudieran organizar en un auténtico sindicato, y esto simplemente con el objetivo de evitar una negociación de condiciones de trabajo. En este caso, el argumento que sustentaban era de que los trabajadores, si se les daba esa libertad sindical, no iban a saber utilizarla, a saber aplicarla, y que eso pondría en riesgo la estabilidad de la empresa, con la posibilidad de huelgas, de paros, de movimientos supuestamente sin razón. Entonces, de esta manera se generó esta práctica de los contratos colectivos de trabajo de protección y que llegó a permear la actividad prácticamente total de los contratos colectivos en México. Un estudio llevado a cabo por el decano de la Universidad Autónoma Metropolitana, Enrique de la Garza, en paz descanse, llegó a la conclusión de que más allá del 90% de los contratos colectivos en México eran contratos de protección, aplicando una serie de metodologías científicas para acreditar por distintas variables que los trabajadores no participaban en los procesos de revisión. De esta manera, y siendo la libertad sindical
y la negociación colectiva uno de los elementos centrales de la reforma laboral que se dio a raíz de la reforma constitucional del 2017, donde además de la libertad sindical y la negociación colectiva, dio paso también a la migración de las juntas de conciliación y arbitraje bajo el Poder Ejecutivo, pasaran a la creación de los tribunales laborales ya bajo el Poder Judicial. Entonces, y además, pues con la creación de un organismo independiente que efectivamente diera garantía a que los procesos colectivos no estuvieran en manos del Ejecutivo, de ningún Ejecutivo, sino que pudiera estar bajo una autoridad que fuera independiente y evitar la incidencia tanto del sector oficial de los trabajadores como por el de los patrones, y garantizar en este sentido esta autonomía. Y por eso se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y bueno, el tercer pilar, como lo mencionaba, es la libertad sindical. Y lo que va a pretender esta figura de legitimación, y por eso está en un transitorio, porque va a tener un tiempo límite, va a permitir que los trabajadores de este país puedan tener acceso a su contrato colectivo, a la negociación de su contrato colectivo y tener la máxima participación precisamente en sus condiciones de trabajo. Y una manera de garantizarlo precisamente es, por estas malas prácticas, pues llevar un proceso de legitimación. Y en este sentido, todos los sindicatos en este país, aunque ya tengan contrato colectivo, todos deberán someter su contrato colectivo al proceso de legitimación. Y por eso, bueno, está incluyendo a nuestro contrato colectivo de trabajo que se tiene celebrado entre el SUPAGUAC y la Universidad Autónoma de Querétaro. En este caso, para sindicatos como el nuestro, es una tarea que no va a ser tan complicada porque ha sido un sindicato, como algunos otros independientes, que ha tenido una vida democrática real y los trabajadores han participado en la construcción y elaboración de su contrato colectivo de trabajo. Y en este sentido, pues para nosotros va a ser como aprovechar un ejercicio más para fortalecer la democracia de del sindicato. Entonces, ya digo nuestro sindicato porque, bueno, me siento identificado, tengo más de 30 años acompañándolos en este proceso de su contrato, de revisión de contrato colectivo. Entonces, por eso es que se tiene que llevar a cabo la legitimación. Se dio en el transitorio que mencioné, el 11º, se dio un periodo de 4 años a partir de que se publicó la reforma. En este sentido, este término para llevar a cabo la legitimación del contrato, pues vence el 1 de mayo del 2023. Y el periodo no es prorrogable, ya lo han señalado las autoridades federales al respecto. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Bueno, pues de no legitimar el contrato colectivo que no se legitime, pues dejará de estar funcionando. No tendrá validez. Las prestaciones que se contienen obviamente no se pierden, quienes laboran en esa fuente de trabajo lo conservan, pero ya no estará vigente el contrato colectivo. Por eso es muy importante para nosotros que los trabajadores, los maestros, las maestras han trabajado durante todos estos años con base en el contrato colectivo que ellas y que ellos mismos han construido, pues que se lleve a cabo este ejercicio de legitimación. Y este ejercicio de legitimación se va a llevar a cabo a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este caso, va a ser un proceso que en gran parte ante la autoridad, más bien prácticamente se va a llevar vía plataforma, vía digital, en donde previamente se hace contacto con esta autoridad para darle algunos datos de nuestro contrato, del número de miembros del sindicato,
de su registro. Y una vez que se dan estos datos, las autoridades nos ponen a disposición pues fechas probables para llevar a cabo este proceso. Y acordado esta parte y teniendo todos los datos, pues entonces la autoridad fijará en este caso ya se pondrá de acuerdo para que se emita la convocatoria correspondiente, se emitan el tanto de boletas que que correspondan al número de trabajadores, de trabajadoras que forman parte del sindicato, que se encuentran activas, por supuesto, y con base en ello ya también enviarán a los representantes suficientes para que puedan dar fe precisamente de esa votación. Y es una votación, tenemos ya que irnos acostumbrando no solo ahora para la legitimación, sino en todos los procesos que tenemos en el ámbito laboral, que en todos ellos se van a llevar a cabo de manera personal, libre, directa y secreta, tal cual como lo hacemos en las elecciones electorales en el país. Va a llevar prácticamente el mismo tratamiento. Se hace a través de una mesa donde se instalan las mamparas, se instalan las casillas, y a través del padrón que ya fue previamente autorizado, es decir, las personas que puedan votar, que son miembros en este caso del sindicato, miembros activos, pues acreditando efectivamente que están en el padrón, van a proceder con su identificación a tener acceso a la boleta, pasarán a la mampara para votar. En este caso, la boleta va a traer 2 recuadros, si se está de acuerdo con el contrato colectivo o si no se está de acuerdo con el contenido del contrato colectivo. Con base en esa boleta, pues se va a tachar donde el trabajador lo considere, si sí está de acuerdo o no está de acuerdo, va a doblar su boleta y la va a meter en la urna, tal cual como en el proceso electoral. Es importante señalar que toda la documentación, tanto la convocatoria que va a emitir el sindicato, como las boletas, como toda la documentación que se va a necesitar para el proceso, toda esa documentación no la hace el sindicato. Esa documentación la proporciona el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, de tal manera que por eso es importante estar previamente en contacto con las autoridades, porque todos esos datos que dimos van a servir precisamente para que se elaboren los documentos que sean necesarios y que correspondan al proceso. Esto es muy importante porque una vez que se termine la votación, se da cuenta del resultado y se publica, se tiene que mantener en resguardo esas boletas durante un tiempo importante, si no mal recuerdo 5 años, para poder acreditar que se llevó a cabo este proceso y también para que la autoridad pueda expedir el certificado de legitimación. Pero es importante también considerar esto porque si existe alguna irregularidad dentro del proceso, el mismo Centro de Conciliación y la Secretaría del Trabajo emitieron un protocolo donde se establece que cualquier trabajador que tuviera derecho a participar o en una parte importante de los trabajadores, pero no está sujeto a eso, no está supeditado a eso, puede ser cualquiera, que note, que ubique que hay una irregularidad porque hubo violencia, porque no hubo las boletas suficientes, porque las urnas ya las habían llenado con otras boletas. En fin, si hubiese alguna situación de irregularidad, se va a denunciar y además el protocolo establece cómo se puede llevar a cabo esa denuncia. Son pasos muy sencillos, donde el Centro Federal pues tendrá tiene la facultad de ahora sí invalidar el proceso y hacer que se vuelva
a emitir, ahora sí que se vuelva a formular un nuevo proceso. Ya tenemos algunos ejemplos. Aquí en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, ya tuvimos lo que pasó en el proceso de legitimación de la planta de General Motors que se encuentra en Silao. Hubo un primer proceso de legitimación del contrato, pero se pudo acreditar que los líderes sindicales anteriores estaban tratando de obtener la boleta a través de engaños a los trabajadores sin respetar el proceso. Y de esa manera se pudo invalidar hasta que llegó el segundo proceso, donde ya los trabajadores decidieron no seguir con ese sindicato oficial, no reconocieron ese contrato y después ya demandaron un proceso nuevo para tener un nuevo contrato. Sí, licenciado Ortuño, ya nos ha descrito entonces usted todas las implicaciones y desde luego los antecedentes de por qué la Ley Federal del Trabajo nos exige como sindicatos, no únicamente al SUPAWAC, sino a todos los sindicatos a nivel nacional, para llevar a cabo este ejercicio de democratización, como usted bien lo ha explicado. Y pues no nos queda más que exhortar a nuestra comunidad sindicalizada, obviamente del SUPAWAC, para que participe, porque ya también nos ha dicho el licenciado Ortuño con qué propósito tenemos que llevar a cabo el proceso de legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo, evitar esas antiguas prácticas que también lo ha explicado bastante bien Felipe Ortuño. Y pues nada más, una vez más, hacer la exhortación para nuestra comunidad sindicalizada. Participemos ya a través de nuestras redes sociales del SUPAWAC, estaremos informando cómo se va a llevar a cabo todo esto que usted nos ha platicado, maestro Ortuño. Y con esto pues cerraríamos nuestra exposición que tuvo a bien usted hacernos favor de comentar el día de hoy, no únicamente para el SUPAWAC, sino también para nuestros televidentes de TVWAC. Muchísimas gracias por habernos dado esta información tan valiosa. Muchas gracias a ustedes, Ruth. Perdón, me seguí de largo, a lo mejor había más preguntas, pero perdón, una disculpa. Todas las preguntas están respondidas, todas las preguntas están respondidas. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Pues como ustedes han escuchado al licenciado Ortuño, la legitimación del contrato colectivo de trabajo es necesaria para mantener la vigencia de todos nuestros derechos y desde luego obligaciones laborales que nos brinda o que nos respalda este contrato colectivo como comunidad académica sindicalizada. Debemos por ello cumplir con esta obligación y conocer nuestro contrato para así poder defenderlo. Le invitamos a quien conforma la comunidad SUPAWAC a estar atentos a todos los mensajes porque ya próximamente en el mes de abril vamos a estar llevando a cabo este proceso de legitimación que es muy importante para mantenernos vivos como SUPAWAC. Este fue su programa de SUPAWAC Contigo. Agradezco muchísimo a Controles Técnicos que nos ha apoyado y a Producción para la realización del mismo. Recuerde que tenemos retransmisión por TVWAC los domingos a las 2:30. Sin más, me despido de ustedes hasta una próxima emisión, recordándoles que somos SUPAWAC, somos comunidad y SUPAWAC sigue contigo.